Existe una cantidad ridícula de información sobre el sobrepeso y los riesgos de salud asociados. Miles y miles de estudios que nos informan que tener un aumento de peso, tener un peso por encima de nuestro peso ideal, de nuestro peso de tabla, no del peso ligado a la estética, sino del peso ligado a la salud, conlleva un riesgo aumentado de miles de enfermedades y un riesgo mayor de mortalidad. Pero el problema es que muchas de las personas que tienen sobrepeso no comen desproporcionalmente más que sus colegas, que sus coetáneos o que gente que está en las mismas condiciones que ellos. Obviamente hay casos en los que esto sí sucedió, pero mucha gente que empezó a aumentar de peso en momentos como menopausia, como embarazo o como momentos de altos niveles de estrés en su vida, no comieron desproporcionadamente más que otras personas, simplemente hicieron las cosas mal desde un punto de vista metabólico. Su cuerpo funciona mal desde un punto de vista metabólico y obvio que hay un componente dietario, que hay un componente ligado al sedentarismo. Pero al fin y al cabo este comportamiento dietario y este sedentarismo no explican la situación en la que esa persona está, porque hay muchas personas que comen exactamente lo mismo, tienen los mismos hábitos y no tienen este sobrepeso. Seguramente conoces a alguien que puede comerse 2 pizzas y no engorda 1 gramo a pesar de que nunca hace ejercicio. La diferencia obvia está en cómo está funcionando metabólicamente su organismo. Toma el ejemplo de una comida equilibrada, no necesariamente buena, pero una comida equilibrada en cuanto a cantidades de hidratos de carbono, en cuanto a cantidades de grasas y cantidades de proteínas. Los 3 grupos de macronutrientes principales que tiene nuestra dieta. Suponete unos cereales con huevos revueltos que alguien se pueda comer de desayuno, independientemente de si está bien o está mal como dieta. ¿Qué va a pasar con esos alimentos metabólicamente? Bueno, va a depender absolutamente de mi organismo, porque si yo acabo de hacer ejercicio, si soy una persona muy musculosa, que obviamente no es mi caso, o si tengo altos niveles de sensibilidad a la insulina, lo que voy a hacer es reponer una sustancia que se llama glucógeno, que es una reserva de azúcares que tenemos en nuestro organismo, en músculo y en hígado. Y eso obviamente va a generar que yo estoy usando ese azúcar para reponer mis reservas en vez de transformarlas en grasa. Entonces, si yo tengo más sensibilidad a la insulina que otra persona, puedo acomodar en mi organismo más cantidad de azúcares sin aumentar de peso y sin generar más grasa. Ahora, este factor de la sensibilidad a la insulina y la distribución de los alimentos en mi cuerpo es importante porque me va a permitir extraer grasa como fuente de energía antes que otra persona que tiene sobrepeso. Entonces yo puedo acceder a mis reservas, sobre todo a mis reservas de grasa, para obtener energía cuando tengo un nivel de energía moderado, y alguien que tiene menos sensibilidad a la insulina va a necesitar niveles de energía mucho más bajos, estar muriéndose de hambre, estar muy cansado para poder finalmente extraer grasa como fuente de energía. Básicamente este proceso te permite usar tus reservas de una manera mucho más inteligente, y esto se puede medir en tu organismo. Esto se puede medir calculando 2 cosas que se llaman tasa metabólica basal, que es la cantidad de gasto energético que yo tengo por existir descansando, y la tasa de recambio respiratorio, de cambio respiratorio, que mide la cantidad de oxígeno que usa mi organismo y la cantidad de dióxido de carbono que yo produzco como consecuencia de ese uso. Te voy a dejar el link para que puedas saber cómo calcular estas cosas en la descripción, para que puedas entender realmente cómo está funcionando tu metabolismo, porque estos son los parámetros reales. No se trata de hablar de algo en teoría que no sabemos dónde estamos parados y estamos a ciegas. Se trata de entender realmente cómo funcionamos metabólicamente para hacer las cosas bien, porque vos podés hacer un montón de esfuerzo en tu vida cotidiana por cambiar tu peso corporal, por cambiar tu metabolismo, pero usar la estrategia equivocada. Porque si estas tasas no están bien, y vos tenés insulinoresistencia, no vas a poder acceder a la grasa como fuente de energía. Nunca se trató de perder peso, se trató de perder porcentaje de grasa corporal. Si yo quiero tener menos grasa encima, obviamente necesito destruir más cantidad de grasa que la que construyo. Yo puedo acceder a soluciones rápidas hoy en día como hacerme una liposucción, pero eso lo que va a hacer es simplemente extraer grasa de mi organismo, pero no cambiar nada de cómo funciona a nivel metabólico, con lo cual dentro de 1, 2, 3 años o lo que fuere, voy a volver al punto cero. Básicamente estos 2 procesos, la lipólisis, que es destrucción de grasa, y la lipogénesis de novo, que es la generación de grasa que puede suceder a partir de los hidratos de carbono o puede suceder a partir de unir ácidos grasos para formar triglicéridos, son procesos que yo tengo que mantener un balance. Si quiero perder grasa, necesito un balance negativo. Ahora, estos 3 procesos, la destrucción de grasa y la generación a través de la conversión de hidratos de carbono y la generación de triglicéridos por los ácidos grasos, son 3 procesos que son los que me determinan el balance. Ahora, yo tengo que cambiar estos procesos. ¿Pero cómo? ¿Quién controla este proceso? Tus hormonas.
El propósito de tu alimentación, el propósito de hacer ayuno intermitente, el propósito del ejercicio que vos hagas, siempre apunta, si tiene criterio la estrategia o el método que vos estás utilizando, a cambiar estos patrones hormonales que son los que dictaminan que vos estés en este lugar en primera instancia. ¿Cuáles son las hormonas que determinan este balance? Si viste alguno de mis videos ya sabes la respuesta. La insulina va a ser la más importante, vas a tener cortisol, testosterona, estrógenos, lipasa y varias otras hormonas que van a determinar entre todas un balance de estos procesos de generación y destrucción de grasa. ¿Qué es lo que vos tenés que tener en cuenta de todo esto? Vos sos el responsable de lo que te metes en la boca, pero una vez que eso entró a tu organismo, son las hormonas las que definen cómo utilizar esa energía. ¿La voy a transformar en grasa? ¿La voy a gastar? Eso lo van a definir tus hormonas. Ahora, si yo entiendo que la insulina es la hormona que más va a definir este proceso y entiendo que la insulina aumenta para manejar mi glucemia cuando yo como muchos hidratos de carbono, que son los alimentos que más la elevan, pero que también aumenta un poco cuando yo como algunos lácteos y cuando yo como algunas grandes cargas de proteína, o sea, grandes cantidades de proteína, ¿cuál va a ser la mejor manera de bajar la insulina? No comer. Pero obviamente yo no puedo ayunar para siempre a menos que sea Víctor Trubiano. Es ahí que entra en juego el ayuno intermitente como proceso. Aunque ha habido gente que llegó a su peso ideal ayunando de manera continua, no es mi recomendación. Pero la insulina no es siempre mala. De hecho, quienes hacen cetogenia, que es una dieta muy rica en grasas, en la que tenés un 70% de tu dieta basada en grasas, entran en un proceso que se llama cetosis, donde producen energía a partir de una cosa que llaman cuerpos cetónicos, como el hidroxibutirato, que es uno de los ejemplos típicos. Entonces, ahí la insulina cobra un rol absolutamente esencial porque pequeñas cantidades de insulina me evitan que yo entre en un proceso que se llama cetoacidosis y me mantienen ese hidroxibutirato en una cantidad de entre 1 y 8 milimoles en sangre que me permiten usarlo como fuente de energía, pero no generar un problema de salud en mi organismo. Si estás haciendo cetogenia y querés saber si estás efectivamente en cetosis, hace un análisis de sangre midiendo cuerpos cetónicos para tener un criterio real de si estás teniendo los beneficios o no. Ahora, hay mucha gente que deja los hidratos de carbono, que hace ayuno intermitente, que hace un poco de ejercicio e igual no pierde un gramo. Por eso es absolutamente esencial que vos midas la testosterona, que vos midas el cortisol, que midas los estrógenos, porque en personas con sobrepeso la testosterona suele estar muy disminuida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, la grasa subcutánea de tu cuerpo, transforma testosterona en estrógenos, vos aumentás de grasa corporal y encima perdés la hormona que te hace perder grasa y aumentar de músculo efectivamente, que es la testosterona. Y por otro lado, en situaciones de altos niveles de estrés, vos aumentás tu nivel de cortisol, que es efectivamente la hormona más importante en el estrés, que lo que hace es construir grasa y destruir músculo. Todas estas cosas te van a disminuir la tasa metabólica basal y van a hacer que vos gastes menos cantidad de calorías. Estás tirado en el sillón, pero estás gastando muchas menos calorías que otra persona que tiene valores más elevados de testosterona y más bajos de cortisol. Que entiendas estas cuestiones es absolutamente esencial porque es la diferencia entre que vos digas estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, ¿por qué no bajé un gramo? Y responsabilices a los dioses, el universo o lo que quieras de tu peso. O que digas, voy a buscar la causa responsable o el desbalance responsable de esto a nivel metabólico y lo voy a corregir. No solo por peso o por estética, sino por prevención de salud a largo plazo. Como le pasa a una mujer menopáusica que al caer sus niveles de hormonas sexuales, pierde parte de ese balance de las grasas. Entonces empieza a aumentar de peso a pesar de que no cambió absolutamente nada de su dieta, ni de su ejercicio, ni de sus hábitos. Esto es importante porque yo muchas veces me encuentro con preguntas de personas diciendo, doctor, ¿usted qué come? Y es una pregunta equivocada porque estas cosas siempre tienen que estar planteadas para tu individualidad, acorde a tus desbalances, tus déficits nutricionales o tus circunstancias y hábitos. Vos y yo podríamos tener exactamente la misma dieta y como yo estoy en un proceso de altos niveles de estrés, engordar más. Por ende, si estás luchando con cambiar tu peso corporal, hace un análisis hormonal para entender realmente dónde estás a nivel metabólico, cómo es tu tasa metabólica, cómo estás quemando grasa y si hay algún tipo de desbalance que sea fácilmente corregible y que sea la puerta para destrabar el proceso en el que vos puedes utilizar tu grasa como fuente de energía. Si te gustó este video o te aportó algo que vos no conocías, ponle me gusta al video, suscríbete al canal o compartilo porque puede ayudar a un montón de personas a cambiar su vida de manera no ortodoxa.